estrenando esta nueva mañana del 22 de octubre del año 2025, 22 de octubre, y los presupuestos sin presentar. La prensa a esta hora de la mañana, de un vistazo, dice La Razón, por cierto, sobre esto de los presupuestos, que los socios del gobierno están instalados en el caos, o que el gobierno ha conseguido que sus socios estén en el caos, porque ninguno entiende cuál es en realidad la estrategia negociadora. ¿Saben que soy discreta? Discreta y nada concreta, la vicepresidenta primera del gobierno, a decir de los posibles aliados parlamentarios. Unos dicen que sí hay negociación, otros grupos dicen que no la hay, y a todos les parece muy poco probable que de verdad el gobierno pretenda aprobar las cuentas para el próximo año. La protagonista de la jornada es Leire Díez, la fontanera reportera y, a decir de la Fiscalía, presunta corruptora. ¿Cuánto trabajo y cuántos papeles a la vez los de Leire Díez? Mi trabajo es mi trabajo. Trabajo de fontanería fina. Quien menos espacio le concede al escrito del fiscal sobre la actividad sobornadora de Leire Díez es el diario El País, y quien más le concede es el diario La Razón, que repasa las citas clave, así las llama, que apuntan a Pedro Sánchez, porque la propia Leire se presentó, con Pérez Dolcet siempre a su vera, como comisionada de altas instancias del partido y del gobierno. En su editorial dice La Razón que el tufo mafioso es marca de la casa. El Mundo revela que la Fiscalía de Madrid intentó archivar este asunto y que eso sublevó a la Fiscalía Anticorrupción. Sinopsis: el fiscal Grinda denunció que a través de un periodista le había llegado la oferta de un buen destino en el extranjero a cambio de munición contra el jefe de Anticorrupción. La Fiscalía de Madrid se puso a ello. Intentó hablar por teléfono con el periodista en cuestión, no se lo coge, vuelve a llamar, se lo coge, dice que está ocupado, insiste unas cuantas veces más, y en vista de que no le coge el teléfono, pues ahí terminan las diligencias de la Fiscalía. Entonces Anticorrupción pide explicaciones por el archivo o por el intento de archivo a la Fiscalía General del Estado, y ahí es donde ya se retoma la indagación. Esta es también la apertura del Confidencial esta mañana. Título: la Fiscalía enterró una denuncia contra las cloacas del PSOE porque un implicado no cogía el teléfono móvil. Opina Antonio Casado en este diario que el juego sucio y el posible dinero negro le complican la agenda al Partido Socialista. Mañana está citado el exgerente Moreno Pavón, apellidos de árbitro o de compositor de zarzuela, en el Senado. La próxima semana está citado en el Supremo. Buenos días, señorías. Era yo el director gerente. Él era el director gerente del Partido Socialista. Bueno, pues trae un spoiler, diríamos, de la comparecencia de mañana el diario El País, en una crónica bien interesante que firma Irene Dorta y que reproduce lo que ya respondió Moreno Pavón cuando compareció ante el juez en la querella que presentó Ábalos contra la periodista Ketty Garat, que finalmente quedó archivada, pero fueron citados para declarar como testigos el exgerente y la exsecretaria o empleada del Partido Socialista, que está también citada la semana que viene en el Tribunal Supremo. Bueno, pues Moreno Pavón contó allí, y ahí está el vídeo, que en realidad en el Partido Socialista no se adelantaba dinero para gastos, o sea que siempre se pagaba, pero a posteriori, una vez que se presentaba el ticket correspondiente de la persona que había abonado esos gastos de representación. No había peticiones de dinero a cuenta. Siempre, una vez justificado el gasto, y o se procedía a pagar por caja o se procedía a pagar por transferencia bancaria. En metálico o por transferencia. Cuando se escogía un procedimiento y cuando se escogía otro no fue aclarado en esta declaración. Contó el gerente que él lo que revisaba era que el ticket tuviera todos los datos, o sea, la fecha, quién lo había emitido, etcétera, pero no si era un ticket adecuado o no. Es decir, si una comida de Ábalos, por ejemplo, se correspondía de verdad con una comida como secretario de organización y no como ministro, porque si era como ministro, quien la tendría que pagar sería el ministerio. ¿Usted le transmitió a doña Adriana Lastra su preocupación por el importe de los gastos del señor Ábalos? Yo, desde luego, vamos a ver, no, entre otras cosas, porque, como ya he dicho, el nivel de gastos, tanto del señor Ábalos como de la señora Adriana Lastra, como del resto de la Ejecutiva Federal, va en función de su responsabilidad y de su actividad. En este mismo juicio declaró Santos Sardán, que en aquel momento aún era celebrado en Ferraz como faro de la honradez y del buen gobierno, y negó que se hubiera cargado al gerente por ser una persona próxima a Adriana Lastra. Dijo que le había relevado porque ya tocaba renovar. Y así es como llegó al cargo de gerente del PSOE la señora Fuentes, que es la gerente actual y que es a quien dedica hoy su portada el diario ABC, con este título que dice: la actual gerente siguió pagando con sobres hasta 2024. Dice la crónica que el PSOE tendrá que acreditar en el Supremo los reintegros en efectivo de 60.000 euros en 3 años, e ilustra la información con una foto en la que sale la gerente acompañada por
Paco Salazar, aquel estrecho colaborador de Sánchez que sonó como secretario de organización y cayó por denuncias de acoso en el partido, que el partido prometió investigar a fondo sin que haya vuelto a saberse nada de cómo va la investigación sobre Paco Salazar. En El Español leo que ha causado estupor el lapsus de Yolanda Díaz ayer en el Senado. Pues sí, he tenido un lapsus. Eso es, ha tenido un lapsus, lo de llamar gobierno de corrupción al gobierno de coalición. Y también que causó estupor que atribuyera la frase «el dinero público no es de nadie» a un dirigente del Partido Popular, hurtándole así la autoría, no hay derecho a esto, a Carmen Calvo, que es quien la pronunció cuando era ministra del señor Rodríguez Zapatero. A la vicepresidenta 2 le sucede esto con cierta frecuencia, donde Ferreras llamó al fiscal general del Estado fiscal general del gobierno. Le preguntamos aquí a ese respecto. ¿Fue un lapsus? Pues entiendo que sí. Entiendo que sí. Y en septiembre se coronó como reina del lapsus con este, que sigue siendo mi favorito, sobre el estado de vitalidad del gobierno. En junio todo el mundo daba por casi muerto al gobierno de coalición progresista y hoy estamos mucho peor. Eso es. Le dedica el diario El País una llamada en portada y una página en Nacional a la arremetida de Sumar contra Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Primero pidió su renuncia por no asumir sus recetas. Mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y por lo tanto debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Y luego dijo la portavoz que en realidad ya no había pedido la renuncia. El día que yo quiera pedir la dimisión, pediré la dimisión y no habrá una pregunta al respecto. Pues no hay más preguntas. Señoría confusa, no hay más preguntas. No, titula La Vanguardia, Sumar sacude el gobierno tras invitar a dimitir a la ministra de Vivienda. Dice que se ha abierto una doble grieta, una en el seno del gabinete y otra dentro de Sumar. Dos grietas en una, pues oye, qué arte. Más confusión en la prensa de este día. El periódico abre con la financiación singular de la España plural, que es otro asunto que tiene pendiente María Jesús Montero. El título dice: el gobierno catalán prima la ordinalidad en el nuevo sistema. Ordinalidad es el principio de ordinalidad, ya sabe usted, esto de no quedar por debajo en la financiación cuando estás por arriba en la recaudación y la aportación al Estado. Prima la ordinalidad. Pero en La Vanguardia lo ven justo al revés. El título es: el gobierno catalán relega la ordinalidad. Dice que lo hace a cambio de obtener unos recursos equiparables. Visto cómo hay que leer varios periódicos para tener una opinión, un criterio formado sobre. ¿Prima la ordinalidad o relega la ordinalidad? En realidad la crónica de La Vanguardia explica que lo que se relega es el nombre de la cosa, o sea que lo que ha decidido el gobierno catalán es no llamarlo ordinalidad, porque parece que eso escuece, y buscar lo mismo pero sin ponerle nombre. Con razón dice la ministra que el trabajo es arduo. Saben ustedes que estamos trabajando mucho. Mucho, lo sabemos, sí. Sabemos que lo dice todos los días. Bueno, en casi todas las portadas Sarkozy, de la mano de Carla Bruni, camino de la celda, ha hecho historia, es el primer presidente de Francia que va a prisión por financiación irregular. Cuenta Quiñonero en la crónica de la ABC que la prisión de la Santé fue inmortalizada por Pío Baroja y que por allí han pasado desde el Chacal a Manuel Noriega, que las celdas tienen 9 metros cuadrados ahora y que disponen de ducha propia y de teléfono fijo. En la prensa valenciana, portada lo que sucedió ayer en el cauce del Turia, a su paso por Manises. Lo que sucedió fue que estaban unos trabajadores de Traxa desescombrando y encontraron un cuerpo. A falta aún de la prueba de ADN, se da por hecho que corresponde a una de las personas que seguían desaparecidas desde la riada de hace un año, José Javier Vicente Fas, que tenía 56 años. El día 29 de octubre, cuando se produjo la riada, estaba con su hija Susana en una casa de campo de Pedralba. El cuerpo de ella fue encontrado 2 días después en una playa de Sueca. El cuerpo de él ha tardado en ser encontrado casi un año. Además, en las provincias hoy, la historia de Sara, que es la madre valenciana que ha logrado traerse de regreso a España a sus 4 hijos desde Argelia. El padre se los había llevado en julio con la excusa de visitar a su abuela que tiene Alzheimer y nunca los devolvió. Sara le hizo creer al padre que ella había decidido regresar con él, le hizo venirse a España para organizar el viaje, aquí fue detenido y luego ella se fue para Argelia a traerse a los críos y en la imagen pues aparecen abrazándose los 5, los 4 hijos y la madre. Portada del diario Hoy de Badajoz, las compañías propietarias de la central de Almaraz que van a pedir al gobierno la prórroga de su vida útil. Iberdrola, Naturgy y Endesa van a pedir que se retrase el cierre hasta el año 2030 y entre los argumentos que van a utilizar está el riesgo de apagón. Y termino, entrevistan en El Mundo al profesor Rodríguez Brown por su libro. Y aparte de las preguntas y las respuestas, que son muy interesantes, sobre todo las preguntas, profesor, dice el entrevistador: cuando el fotógrafo le pide al profesor Rodríguez Brown que abra los brazos, dice el profesor: tú lo que quieres es que parezca un peronista dando un discurso en el balcón.